Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Guillén. A continuación se les va a exponer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué se entiende por derechos humanos? Son un conjunto de derechos y libertades fundamentales para disfrutar de la vida humana en condiciones de plena dignidad, sin distinción alguna de nacionalidad, residencia, sexo biológico, origen nacional o étnico, color de piel, credo religioso o lengua nativa. Existen situaciones en donde estos derechos han sido restringidos por la protección de intereses legítimos, como son la seguridad nacional de un Estado o la protección de la salud pública. Inicios del sistema interamericano. En el año 1948, durante la Conferencia Internacional Americana en la ciudad de Bogotá, Colombia, fue aprobada la Declaración Americana por los Derechos y Deberes del Hombre, la cual se conforma por un preámbulo. Su primer capítulo está integrado por 28 artículos dedicados a los derechos y su segundo capítulo consta de 10 artículos en relación a los deberes. 6 meses después, en diciembre del mismo año, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica es un tratado internacional que fue adoptado tras la Cumbre Interamericana Especializada de Derechos Humanos, realizada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, mediante el cual se prevén derechos, deberes y libertades que deben ser respetados por los Estados partes. Este tratado es la base de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana? Son el derecho al reconocimiento a personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el derecho a la libertad personal, los principios de legalidad y retroactividad, el derecho a la indemnización, la protección de la honra y dignidad, la libertad de conciencia y religión, la libertad de expresión, el derecho de rectificación, la libertad de reunión y asociación, los derechos del niño y protección de la familia, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la propiedad privada, el derecho de circulación y residencia, los derechos políticos, la igualdad ante la ley, la protección judicial, el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos, OEA, cuya función principal es promover la observación y defensa de los derechos humanos en los Estados miembros. Posee competencias con dimensiones políticas, la preparación de informes y también puede recibir denuncias de organizaciones particulares relativas a la violación de derechos humanos, las cuales son examinadas y adjudica dichos casos en que se cumplan los requisitos de admisibilidad. Los estados firmantes del Pacto de San José son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Protocolos adicionales. Los protocolos adicionales a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos son el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado en 1988 y ratificado posteriormente en 1989. Luego, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, suscrito en 1990. Luego, la Convención para prevenir y sancionar la tortura. Luego está la Convención sobre la desaparición forzada y por último la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Casos de denuncia. Los apartados 1 y 2 del artículo 78 estipulan que los estados podrán denunciar esta convención mediante un preaviso de un año. Dichas denuncias no desligan a los estados de sus obligaciones de respetar los derechos y libertades contenidas en la misma convención.
Iniciamos con el caso de República de Trinidad y Tobago. El 26 de mayo de 1998, la República de Trinidad y Tobago presentó una denuncia ante el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, la cual surte efecto el 28 de mayo de 1999. Luego pasamos al caso de Venezuela. El 10 de septiembre del año 2012, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presentó un instrumento de denuncia de la Convención Americana ante el secretario general de la OEA, la cual también surte efecto a partir del 10 de septiembre del año 2013. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal regional de protección de los derechos humanos, junto a la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. Su objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana, ejerce una función consultiva, una función contenciosa en la resolución de casos, la supervisión de las sentencias y las medidas provisionales. La Corte está integrada por 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA. Está compuesta por la Presidencia de la Corte y la Secretaría de la Corte, la cual se subdivide en secretario y secretario adjunto. La sede de la Corte se ubica en San José de Costa Rica desde 1978. Elección de los jueces. El secretario general de la Organización de Estados Americanos solicita a los estados integrantes de la convención que presenten una lista con los nombres de sus 3 candidatos elegidos a título personal por cada estado para ser jueces de la Corte, elegidos con votación privada y mayoría absoluta para un mandato de 6 años y pueden ser reelectos una vez más por el mismo periodo. Luego de su culminación, siguen participando en el estudio de los casos que conocieron antes de que culmine su periodo y se encuentran en estado de sentencia. Los jueces no pueden conocer casos de su nacionalidad. Sin embargo, en casos interestatales, sí es posible que los estados nombren a un juez ad hoc del estado involucrado en el caso en cuestión. A continuación, las funciones de la Corte. Primero iniciamos con la función contenciosa, donde se determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana. La Corte realiza la supervisión del cumplimiento de sentencias. Luego están las medidas provisionales. Son medidas dictadas en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario, evitar aquellos daños que sean irreparables a las víctimas. Estos 3 requisitos tienen que comprobarse por el principio de a prima facie o a primera vista. Las funciones consultivas. La Corte responde a las consultas que formulen los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos acerca de la compatibilidad de algunas normas internas de la Convención, la interpretación de la misma convención concerniente a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Luego está la supervisión del cumplimiento de sentencia. Implica que se solicite información al Estado sobre las actividades desarrolladas para los efectos de dicho cumplimiento en un plazo otorgado por la Corte, así como recabar las observaciones de la Comisión y los representantes de las víctimas. Los periodos de sesiones. La Corte celebra cada año los periodos de sesiones que sean necesarios para su eficaz funcionamiento. Se realizan audiencias y soluciones de, primero, casos contenciosos. La elaboración de una sentencia comprende las etapas escritas y orales, esta última expresada en una audiencia pública que suele durar un día y medio en la exposición de los fundamentos del caso ante la Corte, aunque su promedio de duración suelen ser de 22,2 meses. Luego están las medidas provisionales. Los beneficiarios y sus representantes podrán solicitar medidas donde el Estado debe presentar información con la finalidad de superar situaciones de extrema gravedad. Luego, la supervisión del cumplimiento de sentencia. Durante 2 horas, el Estado presenta avances en el cumplimiento de las obligaciones ordenadas por el tribunal, los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana indican sus observaciones y la sentencia en cuestión. Por último, está la adopción de sentencias.
Implica la deliberación de los jueces por un proyecto de sentencia debido a su complejidad. Llegan a aprobarse diferentes párrafos del proyecto de sentencia que son llevados a una votación final. Cuando una sentencia no expresa parte de la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue su opinión al fallo, o sea, la sentencia. Esta acción se señala como el voto a la sentencia. Todos los fallos del tribunal son definitivos e inapelables. El defensor público interamericano es una persona o grupo de personas designadas de oficio por parte del tribunal en casos donde las presuntas víctimas no cuenten con representación legal debidamente acreditada, evitando la discriminación en lo que respecta el acceso a la justicia. Hay que acotar también el Fondo de Asistencia Legal de la Corte. Tiene como objetivo facilitar el acceso a aquellas personas que no tienen recursos necesarios para llevar su caso al sistema interamericano. Derechos humanos en la Constitución venezolana de 1999. Los derechos humanos, sus garantías y deberes son plasmados a partir del título 3, donde se señala el respeto por los derechos humanos, el libre desenvolvimiento de la personalidad, las libertades de expresión y asociación, el derecho a la propiedad privada y la igualdad de las personas ante la ley, por lo cual no se permiten discriminaciones por la raza, sexo biológico, credo religioso o condición social. El deber de la honra y defensa de la patria, sus símbolos y valores culturales. Cabe señalar la figura de la Defensoría del Pueblo, principal autoridad encargada de garantizar todos los derechos en el país. Ya para la conclusión, cito a su santidad Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, con el siguiente lema: los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión o los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Muchas gracias.